Sí, sí, uy, gracias. No, es que Juan me acaba de acordar que yo en el colegio, No se oye bien. Sí. yo en el colegio presentaba también un show de animales y decía, yo soy Carlos, el amigo de los animales. Hola, amigos. Para seguir con los animales, tenemos aquí dos compañeros que van a hablar de animales, ¿no? Confucio Hernández, que es un indígena huitoto, que ya van a ver su arte y su maestría. Y Luis Ángel Trujillo, que es un gran personaje, como bien se puede ver. Luis Ángel es un nativo del Amazonas, nació en el bajo río Caquetá ya hace muchos años, y es hijo de colonos, pero muy metido con el mundo indígena. Y un enorme conocedor de la selva y un enorme conocedor de la investigación académica, porque a lo largo de su vida acompañó decenas de investigadores que estuvieron trabajando la ecología del bosque tropical y muchísimos de animales. Con Luis Ángel se trabajó una publicación, por así llamarlo, que terminó siendo este libro. Y sobre este libro, que se llama Piraíba, la ecología ilustrada del Gran Bagre del Amazonas, es sobre el que vamos a hablar apenas aparezca en pantalla. De frente o de perfil, no importa. Hay una presentación general del libro y hay una en la que vamos a intentar hacerla destacando y rescatando el mundo del arte y el poder del arte y la comunicación y la sensibilidad que tiene el arte y que despierta el arte. La presentación larga es la del libro completico, que uno puede ir pasando para ver su estructura y ver su contenido, y esta otra en la que vamos a destacar lo que hay detrás de un dibujo, lo que hay detrás de una ilustración y lo que hay detrás del diálogo de saberes, lo que tiene el conocimiento local y lo que tiene el conocimiento tradicional del mundo, del mágico mundo del bosque tropical y de los animales. Aquí está la carátula de Piraíba. La investigación del investigador principal es Luis Ángel, que a veces lo presentan como pescador, pero no es pescador, es todero. Como todos los pobladores amazónicos, tienen multiactividad y pues una de sus actividades desde que nació, pues obviamente fue la pesca. Carlos soy yo soy biólogo, y Confucio es el ilustrador. Ya lo había presentado. Entonces, ¿cómo se acerca uno a la vida de estos animales y de ese Piraíba, un gran bagre? Ese bagre puede tener más de 2 metros de largo, pues, y en las historias hablan de especímenes de 3 metros y más. Pero cuando llegué por primera vez a Araraquara, vi una luz, y esa luz iba sobre el río, iba andando sobre el río. Una luz andando, pues con tanto misterio que tiene la selva, pues uno se asusta. Es una luz que va bajando ahí, dicen, una instalación. La instalación es este aparato, que es un arpón con un cable, con una cuerda, una linterna adentro de un galón, y yo no entendía por qué tenía esa instalación. Y es que uno lo veía rodando a lo largo de un remanso, pero más arriba están los chorros de Araraquara. Allí es en donde se paran los pescadores con el arpón a flechar el pescado. Y lógicamente cuando lo pegan, eso es un chorro peligrosísimo, no lo pueden sacar. Entonces,
le ponían esa instalación y esa instalación iba alumbrando y desde la orilla venía un bote, iba y jalaba el pescado. Ese era el sentido de esta instalación. Que si a mí me preguntan un premio en tecnología, en innovación y en un artefacto perfecto para la actividad pesquera, pues esta instalación es maravillosa. ¿A quién se le ocurre sino a un pescador local? Y claro, al ver la instalación y al ver el animalote que salía, pues era la primera vez que me enfrentaba yo a un animal de más de 2 metros. Era un gran piraíba. Después de muchos años y de estudiar la pesca comercial de esos grandes bagres, siempre quedaba una pregunta sobre las relaciones ecológicas de los grandes bagres. Y una de esas preguntas es, ¿qué comen los grandes bagres? Para poder ver los impactos de la pesca y de la regulación del ordenamiento pesquero. Entonces, ¿qué comen los grandes bagres? De eso se hicieron muchos estudios y hubo investigadores que se dedicaron en tesis de pregrado, maestría y aún de doctorado a ver qué comían los grandes bagres. Y los grandes bagres, para saber cuál es su contenido, pues es el método tradicional. Se coge el ejemplar, se viscera y se mira lo que tiene en el estómago, lo que llamamos el contenido estomacal. Y pues obviamente el contenido estomacal toca hacerlo con guantes y toca hacerlo con tapabocas. Y de ahí estudiábamos cuáles eran las presas de los grandes bagres. En el medio río Caquetá, este fue un estudio que hicieron de 10 años y llegaron a 35 presas. En el medio Amazonas, perdón, en Brasil, que son los especialistas en los grandes bagres. Y esta es la tabla que nos muestra los resultados en Colombia. Y en Colombia había paradójicamente 17 estudios sobre los grandes bagres. Y la conclusión es que los grandes bagres comían 17 presas. Y eso es un buen balance, una por estudio. Y de aquí, en verdad, son 15 especies de peces las que comen. Cuando llegamos con esos resultados a donde Luis Ángel, muy buenas tardes para todas y todos. Muy agradecido con los organizadores del evento por habernos dado la oportunidad de compartir estas poquitas cosas que nos enseñó la Madre Selva, el Padre Río, y asomarnos un poquito a lo que es la amazorinoquía colombiana. Sí, cuando nos encontramos con el doctor Carlos, regáñeme. Bueno, mientras que le arreglan el micrófono al doctor Carlos. Porque es que aquí me llama doctor, pero normalmente nunca me dice doctor y hasta groserito es y todo. Y como siempre, cuando llegaban los biólogos, los antropólogos, los sociólogos, todos estos jóvenes que tuvimos nosotros el privilegio y el honor de recibir allá en nuestra casita, en esa selva de la Amazorinoquía, a principios de los años 70, después en los años 80, después en los años 90, ¿no? Siempre la conversa giraba alrededor de, bueno, como ellos eran los científicos y nosotros éramos como los animales allá de la selva, ¿no? Utilizando pues, un término respetuoso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes qué comen, cómo viven, qué hacen, ¿no? Y otras intimidades ahí que por respeto aquí al auditorio no podemos decir. Y en esas conversas con Carlitos, entonces, él en idioma de los indígenas Yucuna de Mirití, él se llama Peri Inla, que quiere decir la gran pechuga de gavilán. Y entonces decíamos, no, Peri Inla, no, pues no, tomamos el tema de los peces, entonces nos contó, mire que hicieron ese estudio y los científicos del Brasil dijeron que hay tantos peces que comen los piraíba y acá en Colombia también
el trabajo que se ha hecho pues muestra tanto. Y yo le dije, Carlito, por ahí pasó la cuenta, eso comen más de 100. Y entonces así comenzó con esas inquietudes, con esas conversas, comenzó a gestarse lo que hoy día podemos presentarles un poquitico a ustedes, porque este libro es apenas un pellizquito de lo que hicimos hace 25 años allá en el medio río Caquetá. Entonces, Luis Ángel decía, por ahí pasó, 15 especies, por ahí pasa, son más de 100. Dijimos, ¿cómo hacemos para documentar bien este conocimiento suyo? Entonces empezamos a trabajar y aquí salieron papel y lápiz. A punta de papel y lápiz, Luis Ángel empezó ya en esto no es una hoja de cálculo, esto es una matriz sencilla que se hizo sobre un papel y Luis Ángel empezó a escribir además con esa letra tan linda que tiene, vean. El nombre del pescado, el nombre común, nombre en idioma, el nombre científico, porque con tanto biólogo que llegaba, pues se había aprendido los nombres científicos también, pero la gran sorpresa es que nos amplió su conocimiento de inmediato. Empezó a poner, eso está en la barriga de los peces, pero es que unos son naturales, que él los persigue y los come en la naturaleza, y otros son porque son carnada. Entonces, la primera fila es de presas naturales, la segunda es de carnada. Y dice, y eso depende de la época del año. Entonces lo puso en aguas bajas, ascendentes, altas y descendentes, y ahí están las X de los periodos en que los ponía. Pero además, el sitio del río en el que se pescaban. Y le digo, ¿y no le puso la hora? Dice, le podemos poner la hora. Y esto lo hizo hasta completar las 92 especies que aparecen allí. Entonces, a partir de eso, esto lo presentamos alguna vez en un seminario de ictiología, y dijeron, pero eso no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Porque esto requiere una colección de referencia muy bien catalogada. Hemos visto, la vamos a hacer, una colección de referencia bien catalogada. Entonces pensaron que nosotros íbamos a tomar los peces, los íbamos a formalizar y los íbamos a catalogar en las... No, ahí... Uy. Miren bien porque eso es para preguntar más adelante. Ese es el orden de las carnadas en un espinel o en una línea de mano. Ustedes lo preguntan ahorita. Entonces dijimos, vamos a ilustrar. La historia del arte en Colombia empieza con la ilustración también. Bueno, vamos a ilustrar, pero vamos a ilustrar y me encantó la charla anterior porque también tiene estas ilustraciones, los dibujos, y eso que se imaginaban, el armadillo como lo dibujaron por primera vez es graciosísimo. Y esos dibujos que tienen en Europa los armadillos, porque eran contados como nunca los habían visto, ¿qué información hay detrás de esto? Pues aquí está que los pescadores locales empiezan a conocer los peces y cuáles son machos y cuáles son hembras. Pues eso nos pasa a los biólogos cuando llegamos allá. Vemos el ejemplar de perfil, pero no sabemos si es macho o si es hembra. Dicen, pues clarito, todos estos son hembras, esos de allá son machos. ¿Por qué? Porque los más grandes son las hembras, y ya cuando uno estudia eso, detalla la diferenciación sexual, se da cuenta que más de 1,50 todas son hembras. Y después, bueno, ya vienen las explicaciones, etcétera, etcétera. Pues con ese conocimiento tan detallado, pues Confucio empezó a dibujarlos. Porque Confucio también creció entre el mundo del agua y conoce los pescados desde que era pequeñito. Entonces decimos, bueno, eso toca seguirlo trabajando para la ilustración. Pero esto ya va a ser ilustración ecológica. Entonces sigamos de aquí en adelante, Luis Ángel. Mira el dibujo, mira, y nos cuentas qué hay.
Aquí mi ojo alcanza para mirar acá todavía no está tan nublado. Yo quisiera regresarme un poquito, Carlitos, al listado de registro que llevábamos allá, ¿no? Y esto también es porque veo muchos jóvenes acá que seguramente están empezando a explorar, a ver en qué más adelante van a dedicar su vida, ¿no? Y siempre uno piensa en aprovisionarse de grandes cosas para poder trabajar en lo que uno quiso buscar, explorando a ver qué no. Como dijo Carlitos, yo tuve la fortuna y el privilegio de ser acompañante y guía y acompañante de campo, perdónenme la redundancia, de los primeros investigadores que llegaron allá al norte del departamento del Amazonas, ¿no? En aquellos viejos tiempos no eran estos aparaticos que ustedes tienen ahora tan pequeñitos donde cabe todo el mundo. Yo los veo a todos ustedes ahí con el dedo ahí, le digan hasta que les salía ampolla, ahí tienen el mundo ahí. Y me emocioné mucho y quedé muy contento, y se lo dije a Juan, aunque él no se llama Juan, de que todavía hay gente que usa esos aparaticos de los acetatos y las vitrolas y las radiolas y esas que se usaban hace 40 años, no, mire, todavía hay. Entonces, en esos tiempos, los investigadores llevaban unas grabadoras inmensas que pesaban como 4 o 5 kilos, porque eso llevaban como 10 pilas, entonces, y unos rollos así, donde iba la cinta pues para grabar y todo eso, y las cámaras fotográficas y equipo y todo eso. Entonces, cuando Carlitos llegó allá al cambuche de nosotros y ya dijimos que vamos a trabajar en esto, entonces Carlitos dijo, bueno, ¿qué van a necesitar? Entonces yo me acordaba de eso, y que la cámara de video, y que la cámara fotográfica, y que formatos, y que bueno, y cantidad de cosas para comenzar a tomar los registros. Bueno, Carlitos recibió como 2 hojas de cuaderno ahí con toda esa lista, parecía una lista para un supermercado, y se fue. Como a los 2 meses volvió, y nosotros allí en la casa con la mamá de mis hijos y los hijos ahí, bueno, ¿a qué hora será que el doctor Carlos nos va a entregar el equipo para comenzar a trabajar? Nosotros ya por iniciativa propia habíamos iniciado en un cuaderno cuadriculado pues la toma de unos registros que estábamos llevando allá en el trabajito que estábamos haciendo ya a nivel personal, y entonces le mostramos a él, quedó contento. Bueno, cuando ya nada, se anocheció y no entregó nada. Al otro día nada, y andamos por ahí, güey, pucha, pero ¿qué hora dirá que va a entregar para nosotros el equipo? No joda. ¿O será que ya se arrepintió? Bueno, tercer día, dijo, bueno, ya yo me voy a regresar. Bueno, a mí me da pena decir, retacarlo a él, y dije, bueno, ¿dónde está el equipo? Entonces, ya cuando se fue, él dijo, bueno, aquí está el equipo. Y entonces era un lápiz mirador, ni siquiera un lapicero, era un lápiz. Y un cuaderno cuadriculado, esos titán, no sé, ustedes todavía no han nacido cuando hay el cuaderno de titán, no, pero algunos sí. Y entonces era un cuaderno titán cuadriculado de 100 hojas y el lápiz. Y entonces ahí nosotros, entonces los niños, los muchachitos en la calle, no, pues vamos a escribir con lápiz, vamos a escribir con lapicero, por eso está el lapicero, ¿no? Ahí el registro. Y así comenzamos esta historia, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, de acuerdo a la imagen que vemos ahí, con permiso yo me paro para poder mirar ya más grandecito, ¿no? Y era lo que decía Juan, ¿no? Es la articulación, cómo el mundo acuático y el mundo terrestre se articulan e inician un diálogo y un intercambio de saberes entre el mundo acuático del río y el mundo terrestre, cuando el ciclo hidrológico de aguas altas entonces se va a bosque adentro, ¿no? A iniciar un ciclo donde la vida está en ebullición a cada instante. Entonces, cuando Carlitos decía, bueno, pero ¿cómo podemos interpretar eso? Entonces yo le dije, no es muy fácil, cojamos, ¿cómo fácil? Digo, sí,
Pues únicamente vamos, cuando nosotros vamos por la orilla del río en la canoa en rebusque para la casa, y ya sea porque uno cuando sale a conseguir algo para la casa, uno siempre va como cacería y como pesca también, ¿no? Entonces uno va identificando y va ubicando los sitios donde están los árboles que le dan frutos y le dan flores al mundo acuático. Y donde hay esos árboles que dan frutos para los peces, también están esos árboles que esos frutos también son, en este caso, para ese par de miquitos que están allá, que son mis abuelos. Ellos en idioma indígena donde yo crecí se llama huacú, que es un huicoco, y están las aves también. Entonces las aves no se comen completamente los frutos, sino que no sé si ustedes, acá los que han salido a la sabana o han tenido la oportunidad de ir al llano o a alguna de las fincas por acá, que los pajaritos no se comen todo el fruto, sino que picotean y después el resto cae al suelo, caen las semillas también. Igual sucede en el bosque amazónico. Entonces los micos y las aves dejan caer partes de las frutas, partes de la semilla, y ahí se va concentrando una cantidad de especies hípticas, ¿no? De varias especies de peces, y que los que están sobre el talud del río son los que el piraíba aprovecha para predar cuando él va haciendo sus desplazamientos. No. Esta es la información de contexto, porque con esta información Confucio empezó a dibujar. Pero miren hasta dónde llega la información de contexto. Usted nombró ahí a los huicocos, pero ¿cuáles son las especies de micos que llegan? Fuera de huicocos llegan... Están los huicocos, los maiceros, los chichicos, los aulladores, los churucos, los tanques, también los pielrojitas, que son los miquitos, el miquito pequeñito más que hay hasta ahora en registro. Y si yo hiciera un ejercicio aquí y ponemos un churuco allá arriba, ¿qué peces se deberían dibujar ahí abajo? Porque cada uno de esos micos lleva un conjunto de peces. Entonces, si es churuco, ¿qué peces debería estar abajo? En el caso de los churucos, de los maiceros, de los huicocos, de estos chichicos, entonces aquí, de acuerdo a como íbamos relatando a Confu, porque esto es un retrato, ¿no?, de las imágenes que nosotros guardamos, como les decía antes, en nuestras jornadas de pesca o cacería. Entonces, allí tenemos zabaletas, tenemos, no sé cómo decir nombres de acá del interior, pero bueno, ahí podemos tener omimas, hay pacucitos, hay 5 especies diferentes de peces que sirven para la alimentación de los que vivimos allá en la Orinoquía, pero también para el piraíba. Y dentro del bosque inundado, hay unas rutas que las diferentes especies de micos utilizan en sus jornadas, pues, de búsqueda de comida. Entonces hay una comunicación y una conexión, como dicen ustedes los jóvenes ahora, tenemos una conexión química ahí, ¿no? Entonces hay una conexión química allí entre los peces y los micos y las aves que están en el bosque inundado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el huicoco, ¿se puede hacerlo? Entonces el huicoco, digamos, hace... Ya los peces saben, no, estos son los huicocos, están comiendo guama. Entonces, ya saben, como les expliqué antes, ellos no se comen todos los frutos. Entonces, por ejemplo, el maicero y el tanque hacen... Entonces ya los peces, los maiceros, esos están escarbando las bromelias, y entonces en las bromelias se alojan los sapitos, se alojan algunas arañas, se alojan lombrices, porque en época de invierno
algunas lombrices que hay allá, unos anélidos que hay en la Amazonía, entonces se suben a invernar en las bromelias, en las epífitas, y allá se forman esos nudos de lombrices, entonces vamos para allá. Y así todos esos residuos que van cayendo, entonces ellos los van aprovechando, ¿no? Por ejemplo, los chichicos. Los chichicos están ahí. ¿Qué nos van a botar los chichicos? Insectos, porque los chichicos, aunque ellos también son frugívoros, pero ellos son más insectívoros, entonces ellos se comen todas los grillitos, las cucarachas, van escarbando todo para comerse esos insectos, van a caer insectos al agua. Y entonces ellos van siguiendo a los micos hasta que llegan a tierra firme y ya los pescados se devuelven otra vez hacia el centro del rebalse. Esa es la información y ese es el catálogo. Pues así empezamos a llenar de información para el catálogo. Y ya aquí entra el papel. Estos son las ilustraciones de Confucio, pero miren lo que hay detrás de una sola ilustración. Y todo el conocimiento asociado casi nunca queda, porque nuestra perspectiva sigue siendo muy específica, muy especializada y muy de un solo tema. Pero cuando en un libro aparece cómo se comunica un huicoco o un churuco, uno de estos es muy difícil. Y aquí es solo un ejemplo. Este es el texto, la ilustración siempre va acompañada de un texto. Y aquí vamos a hablar solamente, así está sobre las 93 especies. Pero aquí solamente vamos a hablar de este caso de las omimas, que es uno de los más emblemáticos como historia de esa relación ecológica. Entonces cuéntenos, Luis Ángel, lo que dice ahí, para no leerlo porque esto es largo, pero es para que oigan de viva voz cómo es que una narración de esta acompaña este conocimiento tan impresionante. Sí, hicimos una descripción o un relato mucho más amplio de esta especie, porque es que tiene una connotación emblemática y totémica para varios pueblos indígenas del norte del departamento del Amazonas, que fue donde yo nací, crecí y ya me estaba volviendo viejo. Entonces, y por supuesto que cuando uno tiene el privilegio, la bendición de crecer dentro de un ambiente de esos, con un contenido cultural tan fuerte y tan profundo, tan vivencial, tan cotidiano, entonces uno, aunque no lo quisiera, resulta permeado por eso, ¿no? Y con esto no me refiero solamente a las culturas indígenas de nuestra patria, de nuestro país, sino también de cualquier parte del mundo, ¿no? Si uno se cría, por ejemplo, con los árabes, termina uno asumiendo desde pequeñito, pues, o si se va para el Japón o para China, qué sé yo, para el África. Entonces, para estos pueblos indígenas del norte del departamento del Amazonas, límites con el Baupés, esta especie de omima, se me olvidó ahorita el nombre científico. No es un achizodon, es un Leporinus agassizi, ya me acordé del apellido, es un Leporinus agassizi. Entonces, y es uno de los Leporinus más abundantes en los ríos de la Amazorinoquía, no solamente del departamento de la Amazonía nuestra, colombiana, sino también de la Orinoquía colombiana también. Y como les decía, como tiene una connotación totémica y emblemática para estos pueblos indígenas, porque hay bailes, hay rituales dentro de su cultura, donde es muy preponderante la presencia y tiene sus cantos y de la omima. Además, en la época de subienda, ¿no?, es la más abundante también. Hay 4 especies que son muy abundantes en la época de subienda. Son los peces que vienen migrando del Brasil y que son los que nutren la parte alta de nuestros ríos amazónicos, ¿no? Entonces los cardúmenes de esta omima son los más numerosos y por eso son los que predan más el Piraíba en tiempo de invierno, de aguas. ¿Cómo los caza el lechero? Bueno, como la omima, como les comentaba, migra
no solamente en la migración de aguas altas, sino también en sus desplazamientos en épocas de aguas medias y verano. Son los cardúmenes más numerosos, como ya decía, y no es posible encontrar un cardumen de esta especie que tenga menos de 6 o 8 individuos. Lo normal es que sean 15, 30 individuos, ¿no?, navegando por los caños y los ríos que nosotros los vemos en nuestras jornadas de cacería y de pesca. Muchas veces lo hacemos por tierra y así podemos nosotros ubicar la riqueza que tenga. Nos vamos por tierra y comenzamos a mirar, como dicen ahora ustedes, monitorear, verificar, ¿no? Y entonces, si dependiente los movimientos de los peces, ya lo sabemos. Como van en cardumen, entonces en época de invierno, pues el piraíba, tal como ustedes lo ven ahí, como nos lo puso nuestro compañero Confucio, muy acertadamente, ¿no? Uno piensa que el piraíba o los peces grandes, los grandes bagres, o el pirarucu, el arapaimajigas, atacan solamente de frente. No, el piraíba también, cuando ve el cardumen y ve que van muy cerca de las ramas, entonces simplemente hace un viraje que crea un oleaje y un ruido que hace que el cardumen salte, así como acertadamente los registró Confucio. Entonces el cardumen llega y se sale de las ramas que están sobre el agua, y luego ahí sí el piraíba los puede atacar de afuera hacia adentro, o si no vuelve y hace otra vuelta así y los caza, ya sea atravesado de cola o de cabeza, que es lo que comúnmente se cree, ¿no?, que los grandes bagres únicamente capturan sus presas únicamente de la cabeza. Allí los vemos atacando en tiempo de subienda, ¿no?, a cardúmenes de varias especies que van migrando. En época de subienda, muchas especies van migrando, no revueltas. Cuando yo digo juntas, quiere decir de que aquí va una manada de omimas, más atrás viene otra manada de zabaletas, más atrás viene otra manada de bocachicos. Entonces, pero van migrando así como en grupo, en unos cardúmenes inmensos. Y ahí el bagre, el piraíba, los ataca de esa manera. Los puede capturar de frente, de cola o atravesados. Eso no sale en los informes de los biólogos. Y en un informe del biólogo, fuera el tamaño y peso y del dibujo lateral, casi no sale esta información. Por eso es tan importante todo esto que lo acompaña. Y ahí habla del ciclo de vida del animal, del ciclo de vida del bosque, la composición del cardumen, y de esas relaciones hasta la etología, comportamiento y sitios de distribución de cada especie. Ese conocimiento es impresionante y nosotros poco llegamos a esto. Pero además nos habla de los que comen de día y de los que comen de noche. Esta es la misma chisón que decía Carlitos. La chisón tiene rayas negras, y lo que vemos así como blanco es plateado, ¿no?, el color plateado. Y esta, como ya les decía, en aguas bajas está siempre en los pedregales o está en las palizadas, y el piraíba los caza de igual manera, ¿no? Llega y hace un viraje así contra la palizada, el raicero, o contra el pedregal, hace el oleaje, y los peces que están ahí resguardándose ocultos, entonces saltan, y el piraíba tiene la oportunidad de cazarlos. Entonces los biólogos nos decían, pero ¿cómo hace para meterse entre el rebalse? ¿Cómo hace para meterse entre la palizada? Pero como esta es una observación no de una semana, ni de un mes, ni de un año, sino de muchos años de vida de nosotros allá, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía, permítame, Carlitos, les cuento un poquito aquí al auditorio, una experiencia que tuve enfrente de nuestro cambuche. En tiempo de verano salía un gran pedregal, como de unas 2 hectáreas. Y muchas veces nosotros íbamos allá cuando daba pereza ir a pescar más lejos, de noche a cortar pescado, llamamos nosotros. Entonces uno va con un machete y una linterna, en la canoa, remando pasito, pasito, así uno va remando, y entonces uno alumbra y está el pescado, entonces uno lo machetea. Y así estaba yo pescando esa noche como a las 9:30 de la noche, estaba bien oscuro. Escucha, no joda, cuando de pronto
Uy, pucha, y brincaron esos pescados, uno quedaron en tierra, y cuando yo sentí que chapalío así grande allá, entonces alumbré allá, pues era un piraíba, que le había hecho el viaje a los bocachicos que estaban bien contra la piedra, y a este tipo de omimas, porque quedaron brincando allá afuera, y cuando vi yo que el piraíba, un piraíba por ahí como de unos 30 o 35 kilos, era una hembra porque era bien redondita, y quedó así como a 2 metros entre la orilla y chapaleando, porque como ellos son lisos, llegó y se salió. Y pucha, yo remé rápido para allá, y cuando yo llegué allá, y pucha, me tiré encima y lo abracé, pero como él liso se me salió por aquí. Yo dije, pucha, ¿verdad que estos andan en los... Ahora yo voy a poner el anzuelo acá. Y de ahí entonces nosotros encontramos que podíamos poner anzuelos cuando estábamos en pesca, entonces poner cerca de los cestos, ¿no? Entonces apenas hacía, ¿qué? Yo quiero que usted sea para mí, ¿no? Se fue. Llegó y se salió por aquí, cayó al agua y se fue. Ahí fue que encontramos que esos peces también cazan en los pedregales y espantan los pescados para después cazar. Más una anécdota adicional para Confucio. Confucio dibujó la luna grandísima ahí y le dice, cuando hay luna y cuando está llena no sale ni el uno ni el otro, y si sale apenas está saliendo, porque cuando ya está más alta la luna ya no se mueven más. Entonces, por eso la luna ya está bajita, porque esa es la hora máxima a la que sale cuando hay luna llena. Los de día, los de noche, y esto sirvió mucho para el catálogo. Entonces, como los compañeros biólogos y los ictiólogos decían que se necesitaba para publicar esa colección de referencia, pues hicimos el ejercicio al revés. En el siguiente congreso de ictiología llevamos las imágenes y hacíamos el ejercicio sencillito a los colegas. ¿Qué ven la imagen? Entonces los colegas decían, un carácido. Sí, ¿cuál? Parece un Leporinus. Dices, bueno, está bien, son biólogos, pues conocen. Muy bien. ¿Y ese cuál es? No, que ese es el dorado. No, ese es un piraíba. Es más oscuro. Pero entonces uno no se queda ahí. Y así como lo desafiaron, uno desafía. ¿Qué época del año? ¿A qué horas? ¿En qué lugar del río? Y si daban con todo eso, ¿cuáles son las ramas que aparecen ahí? Pues, lógicamente, los colegas, después de que había pasado por 10, uno de esos me dice, no, mejor. Porque es también el poner de dónde viene el conocimiento, cómo viene el conocimiento y cómo se dialoga de tú a tú. Entonces, este catálogo resultó ser mucho más que la muestra formalizada. Sigamos, y es que ahí, esto lo que está lleno, pues en el libro van a encontrar las 93 ilustraciones más otras cuantas de contexto. Y esta me gusta porque la raya está en contenidos estomacales, la raya para los colonos y los conocedores locales. Y los biólogos dicen, no come raya. ¿Sí come raya o no? Claro que sí come raya. Sí. Yo también cuando tenía yo una edad pues de 10 años. Entonces, hace tiempito, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, pues yo me crié allá en medio de mis hermanos indígenas. Y en esos días yo estaba en la casa de unas familias de la etnia carijona. Y ellos me estaban enseñando a flechar. Entonces hermano Alfonso, así se llamaba él, hermano Alfonso me dijo, Lucho, Piedra, me dijo, vamos a arponear a un barbudo al bajo de la playa y de una vez vamos al remansa para flechar o vamos a flechar Boca Chico. Listo, nos fuimos, entonces él en la proa y yo en la popa. Resulta que en tiempo de verano, ¿no?, cuando ya se acerca la eclosión de los huevos que las tortugas han depositado en las playas, las tortugas madres no se van del todo de la playa,
se quedan en los bajos, o sea, como a esta profundidad, por allá a unos 80 centímetros, cerca de la orilla, y se están como calentando. Entonces llegan y se asientan ahí, y el sedimento del agua, pues entonces las comienza a cubrir, y entonces al final uno no ve sino como una mancha negra ahí. Entonces nosotros íbamos bajando así por el bajo, íbamos bajando, mi hermano Alfonso iba allá en la proa parado en el banco y yo piloteando atrás. Entonces con el arpón listo. Entonces cuando miró ese bulto negro allá, entonces pensó que era una charapa, y entonces llegó y arponeó, y entonces no sonó toc, como suena cuando la charapa, sino sonó muy una y salió, y pucha, me dio piedra, lo embarré, no es lo embarré, dijo, lo cagué. Entonces, ¿qué pasó? Y no, ese no es charapa, es una raya. Y, puchica, ¿y ahora qué hacemos? No, ni quedamos con esa, y él quedó con esa tristeza, y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, ya, por el arponía. Entonces, cuando lo íbamos jalando por la orilla para poder sacar el arpón, entonces la raya abortó, porque las rayas son ovivíparas, pero la eclosión de los huevitos de la raya es en el buche, en la barriga de la hembra, ¿no? Entonces la raya comenzaron a salir las rayitas rosaditas por este tamaño. Yo dije, no, mano Alfonso, mire, la raya está soltando las rayitas. ¿Qué vamos a hacer? Digo, no, mano, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Ya lo cagamos del todo, pues eso, ya esas rayitas se las va a comer el lechero, el piraíba, ya se las va a comer el piraíba, porque ellos están esperando que salgan las tortuguitas para comerlos, y entonces ellos lo que aparezca ahorita ahí también lo van a comer, así como está el piraíba ya comiéndose las tortuguitas. ¿Y ven lo que registró el viejo Confu cuando hicimos el registro de cómo las tortuguitas eclosionan? Cuando eclosionan se quedan en el nido por ahí un mes, y luego sí rompen el nido, y al caer la tarde se van, así como hacen las de mar, se van hacia el agua, y ahí es donde las aprovechan los predadores. Bueno, ya quedó ahí esa historia. Por ahí unos 3 años más adelante, no sé si algunos de ustedes leyeron el libro de Germán Castro Caicedo, Perdido en el Amazonas. De pronto algunos sí, otros no. Bueno, los que lo leyeron pues saben del personaje que voy a decir. Es el finado Julián Gil Torres, que fue el perdido en el Amazonas. Ese era muy amigo de nosotros, y yo en ese momento estaba con él, estábamos charapeando, o sea, cogiendo tortugas en un sitio intermedio del río Caquetá. Cuando subió Mano Alfonso con tío Darío Perea, que también era Carijona, subían ellos en su comisión de rebusque, y llegaron ahí, que cómo vamos, y no, la pesca está mal, no hay ni carnada. Entonces Mano Alfonso dijo, ¿cómo que no hay ni carnada? Entonces le dijo a uno de los pescadores que estaban ahí, dijo, présteme su cuerda para yo pescar esta noche. Y dijo, no, que no, sí. Pero él era por no prestarle la cuerda. Entonces le dijo al final Gil, le dijo, Gil, entonces présteme usted su cuerda. Dijo, claro, mano, cógelo, ahí está. Y ahora carnada. Entonces me dijo, piedra, dijo, vamos. Bueno, yo me fui con él así. Cuando íbamos por allá a unos 500 metros del puerto, a la orilla estaba burbullando así, burbullando. Me hizo con la mano así, y metí el remo con pasitico a la canoa, y entonces él con una mano iba remando, y se inclinó así, entonces con la mano, y bueno, ¡cha! Una raya. Entonces lo sacó, y yo, ya tenemos carnada. Y yo dije, entonces yo me acordé, ay, verdad que Mano Alfonso dijo tiempo que los piraíbas comen raya. Bueno, aquí está la carnada, mano. Y bueno, sacó como 12 carnadas de ahí. Ahora el doctor Carlos les va a mostrar cómo es un espinel, ¿no? Entonces, tendimos el espinel. Llegó y sacó ese carnada de la raya, y esa noche carnadeamos con raya. Al otro día amaneció una piraíba como de 130 kilos, inmenso. Y entonces, como cuando uno hace cacería y pesca así buena allá en la selva o en la sabana, entonces uno se vuelve como creído, ¿no? Así como cuando ustedes les entregan el diploma ahí en la universidad, lo creído, uno y saca pecho, ¿no? Entonces así nosotros llegamos también allá, y entonces Mano Alfonso le dijo al final, y le dijo, ¡Gil! Ahí le regalo ese lechero, dijo, como para que los otros oyeran, ¿no? Entonces, digo, ay, hijo de pucha, ¿verdad? Come rayas, ¿no? Digo, sí, come rayas, digo. Ahí sabemos de que el lechero es un predador, pero también es un carroñero, y también él donde encuentra
una oportunidad de una presa que le pueda servir de alimento así esté muerta, entonces también la caza. Entonces, Confu. Toda esta es la información que recibió Confucio para hacer las ilustraciones y esta era la guía que tenía. Pero Confucio de una u otra manera tuvo que volverse pescado y tuvo que volverse bagre para poder dibujar esto. Cuéntele a los compañeros cuál fue el proceso para llegar a estos dibujos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los presentes. ¿Qué le puedo contar? Yo creo que todo lo que Luis Ángel hasta el momento ha venido narrando, de esa manera nosotros pudimos interactuar. Y en ese proceso de interacción, cuidadosamente, digo yo, narrado por Luis Ángel, vinieron varias personas que también aportaron muchísimo. Entre esos estaban los diferentes pescadores, que creo que Luchito lo tiene presente, ¿no? A los que llegaban a la fundación, con los cuales yo siempre traté de buscar información. La información no estaba muy a la vista, eran las narraciones de Luis Ángel y lo que los demás compañeros pudieran contarme. ¿Cuál fue el desafío? Le dije al doctor Carlos, le dije, bueno, ya estamos comprometidos con poder resaltar la importancia que tiene el piraíba como predador. Y aún así, dentro de todo lo que Luis Ángel pudo haber contado, hubieron muchos errores, errores que él mismo me calificó. Errores de los cuales ahorita me gustaría que el doctor, que lo tiene mucho más presente, porque fueron momentos en los cuales nos sentamos en la oficina a poder observarlos, llegaron digamos que en ese momento a poder resaltar el valor agregado que tiene Luis Ángel dentro de su narrativa. Así como ustedes lo pueden escuchar, él es muy detallado en contar todas sus experiencias. Lo cuento de una vez porque es solo una anécdota cortica. Sí. En uno de los dibujos de Confucio, Luis Ángel dijo que era un picalón y Confucio lo dibujó así. Los picalones en general son del fondo. Y Confucio lo dibujó y dibujó los picalones en el fondo. Luis Ángel le dice, ese es el único picalón de arriba. Ese no está en el fondo, ese es de arriba. Entonces Confucio dice, bueno, los borró y los puso arriba. Y Luis Ángel cogió y iba a romper el dibujo. Y dice, no lo rompa. Porque tenía que cambiar también la dirección del bagre, persiguiendo a esta especie de para arriba y no de para abajo, como estaban en estos. Así, pero no fue solo Luis Ángel. La mamá corrigió a Confucio como en 25 láminas por lo menos. Gracias, doctor. De todas maneras, eso fue lo que ayudó mucho a que este proceso tuviera esa mirada clínica. Ante todo, yo creo que lo que siempre he resaltado como artista y como investigador es la manera como yo soy tan receptivo en todo lo que me puedan dar como observación. Siempre para mí es la mejor manera de uno poderse evaluar. No hay otra mirada como la que dice Luis Ángel. Ahora, ¿cuál fue el desafío? Porque todo esto que cuenta Luis Ángel para mí era una película a la cual yo tenía que meterme con los ojos cerrados, pero con la mente abierta. Ese era el desafío. Tanto así que en un momento dado, las ilustraciones, cuando yo creo que llegaron a un nivel de unas 60 láminas, doctor Carlos, llegaban muchos invitados a la oficina y empezaban a observarlos y decían, va por buen camino. Esa era mi motivación. Pero también había un pequeño, digamos una pequeña desventaja, que el compañero Luis Ángel no tenía el tiempo disponible para estar en diálogo continuo conmigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando Luis Ángel venía a la ciudad de Bogotá, nos sentábamos en una mesa, cualquier mesa, digamos, no poníamos una mesa como referente. Pero ¿qué hacíamos? Nosotros sacamos los elementos que utilizamos tradicionalmente, que son el mambe y el amigo. Y el otro compañero, que en este momento no está presente, llamado Oscar, él nos ayudaba muchísimo en esa interacción. Entonces, ¿qué hacíamos con Luis Ángel? Le decíamos, vamos a sentarnos a mambear. Pero ese mambeadero era el momento en que nosotros estábamos ilustrando. Él me estaba narrando y yo estaba ilustrando. Tanto así que al final de la tarde, él revisaba las ilustraciones
y decía, no puede ser. Lo que yo le conté, usted lo acaba de ilustrar. Y yo le decía, Luis Ángel, es que eso es lo exquisito, la manera como él lo narra es lo exquisito. Uno se llena de información, uno se nutre de tanta información. Es impresionante compartir un día más con Luis Ángel. Yo creo que esto no sé cuántos minutos que estamos acá, yo que he estado mucho tiempo en diálogo continuo, me siento afortunado de que él pueda seguir narrando ese tipo de información, de ese conocimiento tan profundo que tiene el compañero Luis Ángel, y al mismo tiempo la oportunidad de poder entender el mundo acuático, o como lo llamamos normalmente Luis Ángel, que llama el mundo del agua, porque no hay que quitarle el mérito a que esos seres vivos también a nosotros nos dan una gran lección, y cómo nosotros podemos interactuar con ellos y ellos a nosotros también brindarnos una gran información como lo estamos viendo en esta presentación. Gracias. Bueno, estas últimas dos es también una propuesta de Luis Ángel que dice, oiga, pero si vamos a poner los que se come el piraíba, vamos a poner también quiénes se comen el piraíba. Pues teníamos que dibujar a los humanos, que somos los que más. Pero aquí hay dos especies que se comen al piraíba. Muchas gracias. Pido permiso primero que todo para darle gracias al Bioconfo por esas palabras tan generosas que acaba de compartir con nosotros. Inmerecida en muchas cosas, en muchas partes Bioconfo, porque fue de una alegría muy grande y además de mucho corazón y de mucho sentimiento llegar a esto y que usted pudiera plasmar en esas láminas lo que íbamos contando, ¿no? Porque como dice el Bioconfo, cuando uno está en el mambeo, ¿no? Con nuestra coca, mambeando nuestro ambil, para lo que fuimos curados, nosotros no mambeamos mambe o chupamos ambil únicamente como rumiando ahí, no, sino porque realmente necesitamos una conexión con el pensamiento de los abuelos. Y además, a mí jamás se me va a olvidar un comentario de uno de los papás de la antropología colombiana, que se llama el profesor John Landaburu, y entonces, porque él nos decía, ¿no? Donde esté el mambe y donde esté el ambil, donde esté el tabaco con respeto, ahí está el pensamiento de los antiguos. Entonces, de esa manera trabajamos también con el Bioconfo, con todo respeto. Entonces, cuando conversamos esto con Carlitos, entonces él siempre me dice, es que un cuento saca otro cuento. Y estábamos conversando, decía que cuando yo me acordé de cómo los delfines, ¿no? Los Inia geofrensis, esta especie de delfín, porque en el Amazonas tenemos dos, ¿no? El Sotalia fluviatilis y el Inia geofrensis, que es este. Entonces ellos son los únicos que pueden predar al piraíba o a las hembras, ¿no? Que, como ya lo decía Carlitos, biológicamente las hembras son las que llegan a esa talla tan inmensa. Los machos, porque hay registros en Brasil de 300 kilos. Nosotros lo que tenemos acá en Colombia máximo creo que son 180 kilos, Carlitos. No nos hemos acercado a los 200 todavía. No sé, todavía no lo he pensado, Luis. Bueno, toca que nos vayamos otra vez al Amazonas a ver si cogemos una imbrota de esas. Y entonces, los delfines, cuando los piraíba están en los bajos de la playa, comiéndose a las rayas, comiéndose a las tortuguitas y comiéndose a los otros peces pequeños que hay por ahí, entonces los delfines aprovechan y los comienzan a topetear. O sea, con el hocico le comienzan a dar golpes en la barriga, por los costados. Entonces, el piraíba pierde aire, y como ilustró ahí el Bioconfo, ¿no? Son manadas de delfines de 9, de 12, de 3, 4, 6. Entonces ellos comienzan a cortarle con el hocico las aletas, hasta que los dejan tuquitos.
Y entonces suena cruel, ¿cierto? Pero es lo de la dinámica pues de la vida allá en el agua y en la selva, ¿no? Así como el jaguar juega con su presa antes de comérsela. Entonces igual, pero entonces ellos, miren, ellos únicamente se comen las aletas y lo dejan. Entonces el piraíba queda ahí flotando y los peces, las sardinas, los peces pequeños comienzan, y los carneros comienzan a morderle los muñones. Entonces lo que él hace es, se pone con la cabeza para abajo y saca la cola para que las sardinas no lo torturen ahí, mientras que él al final muere desangrado. Después ya se va para el asiento. Los otros predadores del piraíba son los carneros, que nosotros allá coloquialmente le decimos el cangirú. Es decir, hay muchos mitos alrededor de él en la Amazonía, ¿no? que ahorita no vamos a relatar. Entonces, estos, los que se rieron, yo creo que ya saben entonces a qué me refiero. Entonces, el piraíba a veces, cuando cae muy temprano, porque muchas veces uno va y pone la cuerda y solamente lo va a revisar, las cuerdas por lo general se carnadean al finalizar la tarde, por ahí entre 5:30, 6:30 de la tarde es cuando uno pone las carnadas. Uno debería revisar, o uno debe revisar por ahí a las 3 o 4 horas. Si hay, entonces uno saca, vuelve y carnadea y así. Pero muchas veces a uno le da perecita y va a revisar a las 5 o 6 de la mañana. A las 5 o 6 de la mañana, si un piraíba cae temprano y hay mucha correntada donde el piraíba ha caído en ese anzuelo, entonces se cansa. Y cuando él se cansa, entonces ya no puede agallar bien, decimos nosotros, o sea, bombear suficiente oxígeno, y termina muriéndose. Cuando él se muere, entonces llegan los carneros y lo comienzan a pellizcar. Si el pescado no se mueve, entonces es porque está muerto, y entonces ellos llegan y lo perforan en la barriga. Ellos entran por los costados y comienzan y se meten dentro del piraíba y lo comienzan a comer de adentro hacia afuera, ya cuando está muerto. Entonces esos son los predadores que tiene el piraíba en la Amazonía, ¿no? Porque en la Orinoquía hay una especie de carnero, pero no es agresivo ni tan carnívoro como el del Amazonas. Bueno, y aún así, digamos, de lo que acaba de comentar el compañero Luis Ángel, también hay una anécdota que Carlos lo sabe. Pero digo que él lo sabe mejor que yo porque son las personas que han evaluado el proceso. Pero yo cometí un error en la medida. En la medida de, yo no sé si puede ser de cómo ellos muerden al piraíba. Entonces con Carlos hicimos un día, nos pusimos a analizar, y yo había hecho, en la parte más gruesa, había hecho unas rayas donde no había mordido la ígnea o el delfín. Y Carlos me decía a mí, no señor, así no es. Primero porque, le podemos decir, la boca del delfín no es tan grande, no se abre demasiado, él abre no sé qué tanto. Y para que pueda abrir la boca tan grande, pues no alcanza. Entonces esto no es real, hay que hacer algo. Porque lo que acaba de contar Luis Ángel, son las partes más delgadas de las aletas donde ellos le causan daño, y no en la parte más gruesa. Entonces también en ese caso, lo que acaba de decir Luis Ángel, fueron momentos en los cuales mi proceso se miraba como que iba para abajo. Pero ahí es donde me encanta, digamos, la manera como vemos nosotros este equipo de trabajo que usted ve en estos momentos, el doctor Carlos en cabeza de la fundación como director, el compañero Luis Ángel y yo como aprendiz. Ahí estamos en ese proceso, vinculándonos nuevamente al diálogo de saberes. Y es por eso tan importante este espacio, doctor Carlos, que me parece genial. ¿Por qué? Porque, como le he dicho, pues yo soy el que está en estos momentos en el proceso de aprendizaje, a pesar de que haya salido de la Amazonía colombiana y haya vivido aún lo que cuenta Luis Ángel es... Pues este es el resultado de reconocer los saberes locales.
de reconocerlos en toda su profundidad, dimensión, sofisticación. Y me encanta este espacio y gracias, Luisa, por invitarnos, porque también permite esa oralidad. El libro, en todo caso, es mudito. Habla, pero no habla tan bonito como ir directamente a los pescadores. Y la oralidad es parte de nuestra cultura también y la tapamos, no la promovemos en sus debidas dimensiones. Y qué más rico que le cuenten a uno historias y que le cuenten historias de esta manera, pues eso es una manera de aproximarse a la realidad con una finura impresionante. Esto ha sido también una bonita lección para la academia, porque igual el año pasado el libro fue objeto del premio Alejandro Ángel Escobar, que es el premio de ciencia. Y después de 63 años, es la primera vez que en el premio se reconocen autorías y saberes locales de esta magnitud. Y es también, o pretende ser también, no sé si decirle un homenaje al arte, porque no es un homenaje, pero es a resaltar el poder del arte y la maravilla que es el arte para sensibilizar y para comunicar. Entonces también quisimos que el libro fuera, se dice todavía aprendiz, ser un gran maestro, es Confucio, que el arte, que la estética y que todas las posibilidades que dan las instalaciones, los performances, esa comunicación directa, sea el mejor vehículo para comunicar lo que somos, lo que no sabemos y lo que tenemos por aprender. Muchas gracias.